Ahí estaba ya sobre el tapete las tres noticias, parte de las tres noticias más destacadas durante esta jornada de martes 17 de julio de 2018. Bienvenidos, bienvenidas, comienza Temas del Día. Buenas tardes si está en América, buenas noches si está en Europa. Pregunta correspondiente a esta jornada. Avanzamos, aparece publicada en nuestras redes sociales, mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur, tiene que ver con Cuba precisamente. Ante la arremetida de fuerzas conservadoras en el mundo, la pregunta, ¿qué importancia cobra un evento de la magnitud del Foro de Sao Paulo? Opine, usted puede hacerlo a través de nuestra cuenta corporativa, @TemasTelesur, y nuestra cuenta matriz, @TelesurTV. Es una cita ineludible para los pueblos y para los movimientos, así como para los partidos políticos de izquierda, tanto de América Latina como del mundo. El 24º Foro de Sao Paulo, un evento que busca promover la integración y la solidaridad, entre los pueblos, culminó durante esta jornada de martes. La pregunta, ¿qué importantes figuras expusieron durante esta jornada? Lo vemos así en nuestro primer tema de este día. Compañeras y compañeros, un balance crítico de la realidad latinoamericana y caribeña nos permite afirmar que pese a todos los esfuerzos del imperialismo yanqui, se mantiene la llama de la rebeldía en la patria grande de Bolívar y de Martí. El detalle desde la mayor de las Antillas con Alien Fernández. Alien, adelante, saludos. Hola, un gusto acompañarte. El homenaje al líder de la revolución cubana, Fidel Castro, viene a ser como el colofón de este encuentro del Foro de Sao Paulo que ha tenido lugar durante 3 días acá en la capital cubana. Hay que decir que aún falta por conocer la declaración final de esta cita que ha reunido a más de 400 delegados de partidos de izquierda y de movimientos progresistas, movimientos revolucionarios de América Latina, el Caribe y otras partes del mundo. Se espera, por supuesto, que esta declaración final, que se emitirá al filo de las 6 de la tarde, hora local, pues contenga algunos de los temas que se han estado debatiendo durante estos días acá en el foro, como es la condena al tratamiento judicial que ha recibido Luis Ignacio Lula da Silva, también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, la solidaridad con gobiernos progresistas como Nicaragua y Venezuela ante los intentos de Estados Unidos y grupos de derecha internacional de desestabilizar esas naciones. Hay que decir que en este homenaje al líder cubano hablaron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien resaltó que el único camino posible que puede existir en este minuto para la izquierda en América Latina y el Caribe es la unidad. No existe otra posibilidad, decía el mandatario venezolano, haciendo un llamado a buscar aquellos elementos que unen a la izquierda y no aquellas cuestiones que de alguna manera puede decirse que la dividen. Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, rememoró sus muchos encuentros con el líder revolucionario cubano Fidel Castro y dijo que Fidel es el único hombre solidario que verdaderamente había conocido. Y por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamado a dar continuidad al socialismo, al proyecto revolucionario ideado por Fidel Castro, sostuvo acá, dijo hacer un juramento solemne ante Fidel de que en la isla no habrá retorno hacia el capitalismo. Esto es todo lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy en este encuentro del Foro de Sao Paulo. Alien, gracias. 1 hora 30 minutos aproximadamente para que se dé la conclusión de este encuentro, de este Foro de Sao Paulo. Y es una sesión final, además de este foro, donde ha tenido un sentido homenaje al pensamiento y al legado del comandante Fidel Castro Ruz. 625 líderes de partidos políticos, integrantes de movimientos de izquierda de América Latina, del Caribe y también de todo el planeta han participado en esta reunión plenaria. Imágenes de referencia de un sentido homenaje con las que comenzaba esta jornada. Un homenaje que estuvo dedicado al pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana. Hablamos de Fidel Castro, junto al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que fueron los impulsores de este espacio de convergencia, debate y acción conjunta que nacía en 1990. Desde el Centro de Convenciones de La Habana, decenas de oradores destacaban allí el legado y la vigencia del revolucionario cubano que pasó a la inmortalidad en 2016. No podía dejar de hablar sobre el aporte, la contribución del compañero Fidel Castro. Yo fui parte de la primera generación
que se vio influenciada por la victoria de la Revolución Cubana, esa generación de América Latina que a partir del año 59 miró la transformación que se había producido aquí en esta pequeña isla, que iluminó a todo un continente, y quedó claro que sí era posible transformar e instaurar el socialismo. Presidenta constitucionalmente electa en Brasil, Dilma Rousseff, a este reclamo, a los reclamos por la liberación del expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, estuvo presente en todo el evento en boca de los líderes progresistas. Hacía lo propio, por ejemplo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Él no dejó pasar esta ocasión para exigir justicia y libertad para Lula. Hemos disfrutado la presencia de gigantes como Fidel, como Chávez, como Kirchner. Vemos con dolor, pero no con resignación, el martirio de Lula, la persecución a Lula. ¿Quién iba a pensar hace unos años atrás, 5, 8 años atrás, en el esplendor de su liderazgo, que un día la oligarquía se iba a vengar de Lula, lo iba a perseguir y lo iba a esconder en una mazmorra para impedirle el ejercicio de su libertad y de sus derechos políticos? Porque saben que Lula libre les gana las elecciones presidenciales a la derecha brasilera. Toda nuestra solidaridad con Lula, toda nuestra hermandad con el hermano Lula. Lula libre, así era como se escuchaba a viva voz en el Palacio de Convenciones de La Habana, la capital de Cuba, la capital de la mayor de las Antillas. Bueno, allí mismo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, pedía la unidad de los pueblos que enfrentan las políticas injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver. Hermanas y hermanos del foro, habrán agresiones del imperio, provocaciones. Lo más importante es estar unidos. El mejor homenaje a Fidel es la unidad de los pueblos de América Latina. El mejor homenaje a Fidel, nunca claudicar ni dudar de nuestros principios revolucionarios. Y las juventudes fundamentalmente debemos identificar a los enemigos internos y externos. El enemigo en estos tiempos es el presidente de Estados Unidos. En pantalla nuestra pregunta del día, que tiene que ver precisamente con nuestro primer tema, tiene que ver con Cuba. Ante la arremetida de fuerzas conservadoras en el mundo, ¿qué importancia cobra un evento de la magnitud del Foro de Sao Paulo que termina durante esta jornada de martes, luego de haber sesionado durante todos estos días en la mayor de las Antillas? Opine, allí está la pregunta en pantalla. ¿Qué importancia cobra un evento de la magnitud del Foro de Sao Paulo ante la arremetida de fuerzas conservadoras en el mundo? Usted puede mandar su respuesta en nuestra cuenta del programa @temastelesur, nuestra cuenta matriz @telesurtv y mi cuenta corporativa @juanctelesur. Ya hay varias respuestas, están en pauta, la vamos a mostrar al término de esta edición de Temas del Día. Vamos con la imagen de esta jornada, nos lleva precisamente hasta la Ciudad del Vaticano. Allí nace una imagen que es realmente casi artística. Desde el reflejo del agua observamos, aparece en pantalla, la cúpula de la Basílica de San Pedro y además a un transeúnte que estaba por allí pasando, que por allí estaba transitando. Un espejo de agua natural por las calles del Vaticano que guardan tanta, pero tanta historia. Y con esta bonita gráfica, con esta hermosa imagen, nos vamos a la pausa. Es la primera, ya venimos. En Colombia sigue en aumento la violencia política. Por un lado, el número de líderes sociales asesinados ya supera los 120 y por el otro, incrementan los casos de periodistas asesinados de muerte. Y en medio de todo este contexto de violencia, Perú decretó estado de emergencia en la frontera común con Colombia para los próximos 2 meses. Este es precisamente nuestro segundo tema del día y sobre ello profundizamos.
En pantalla, integrantes de organizaciones sociales, organizaciones indígenas y también organizaciones campesinas que han rechazado recientemente los asesinatos selectivos contra líderes y activistas sociales. Hay un nuevo asesinato, se trata del líder social de la vereda de Agua Blanca en el departamento del Cauca, Ives Trujillo. La comunidad ya había denunciado su secuestro el anterior 10 de julio. Mientras tanto, organizaciones sociales continúan exigiendo al Estado colombiano, al gobierno saliente de Juan Manuel Santos y al presidente electo que asume funciones este próximo 7 de agosto, al gobierno de Iván Duque, que incremente las labores de seguridad en las regiones donde hacen presencia los grupos paramilitares que constantemente están asegurando estos líderes sociales, amenazan la vida de los pobladores. Ahora bien, en medio de todo este panorama, el integrante de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Aureliano Carbonell, se refería desde La Habana al peso de las movilizaciones sociales para visibilizar los asesinatos contra líderes y contra defensores de derechos humanos. La movilización por la vida en contra del asesinato creciente de los líderes, de los defensores de derechos humanos, va adquiriendo una gran masividad en los últimos tiempos. Anteriormente esa lucha se daba, tiene mucha significación, pero ahora esa lucha tiene un mayor respaldo social y eso es altamente positivo y es uno de los factores que puede contribuir para presionar al establecimiento, al gobierno, para que se le ponga alguna solución a este problema, que es un problema muy agudo, muy complejo y que cuestiona totalmente las perspectivas de paz. Hace un día, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, declaró un estado de excepción o estado de emergencia. Es por 60 días. Y esto es en la zona fronteriza, en la frontera entre Colombia y Perú. Las razones del gobierno peruano para el estado de emergencia es la posible presencia de narcotraficantes y aparentemente, según denuncias, de disidencias de las FARC en el departamento de Putumayo, donde se han estado pasando hasta la región de Loreto, en Perú. La medida contemplaría la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el tránsito en el territorio. Esto vincula precisamente al departamento del Putumayo, en frontera con Perú. Me voy hasta Colombia. Paola Fernández. Paola, hay recientes denuncias de comunidades de esta zona de Colombia, del departamento del Putumayo, donde estaban asegurando el existente abandono estatal. Adelante, Paola, buenas tardes para usted. Juan Carlos, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Así es, mire, mucho se ha hablado acerca de la medida que ha tomado Perú en esta zona limítrofe que será durante 60 días acerca del estado de emergencia, pero lo que han dicho las comunidades es que todo el caos que se vivía allí es realmente una crisis humanitaria y no justamente por la medida que ha tomado Perú, sino por el abandono estatal, como usted bien lo mencionaba. Uno de los temas que más se menciona a nivel nacional e internacional es el tema del narcotráfico y el tema de las disidencias de las FARC que hacen presencia en la zona, pero ¿qué está pasando realmente en estos lugares? Que muchos grupos al margen de la ley se están disputando el territorio. También es una zona donde se presentan los cultivos de uso ilícito, personas que han luchado justamente por la sustitución de estos cultivos, que le han pedido al gobierno nacional que haya una sustitución concertada, que de hecho está concertada en el acuerdo de paz, pero que no se está cumpliendo, que han pedido ellos que no haya erradicación forzada y que por el contrario haya mayor inversión social en una zona donde muchos de estas veredas y muchos de estos terrenos no tienen ni siquiera escuelas, no cuentan con carreteras y que definitivamente han sido totalmente abandonadas por el Estado. Pero también a esa crisis humanitaria se suma todas estas amenazas a líderes sociales. Esta es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, al igual que en el Cauca, al igual que en el Valle del Cauca, y como también lo mencionábamos, el asesinato de líderes sociales es uno de los problemas más grandes que enfrenta Colombia. Por eso, las organizaciones sociales rechazaron las declaraciones del ministro de Defensa, donde dice que esta es una buena medida que estaba concertada también como una estrategia internacional y bilateral, pero lo que se está diciendo es que más que una intervención militar, que más que medidas tomadas por gobiernos externos, lo que debe haber es una mayor presencia del Estado colombiano en zonas como estas.
Paola, se hablaba hasta hace muy poco de más de 100 líderes sociales asesinados. ¿La cifra ha variado? ¿Ya hay una cifra específica, Paola? Miren, hasta el momento se habla de 130 líderes sociales. El último de ellos que conocimos fue el de Ever Trujillo, que hace pocas horas fue encontrado en un río en el Cauca. Este líder hacía parte del Consejo Comunitario y presenta, según lo que han dicho las comunidades, lesiones y estado de descomposición, por lo que se ha determinado que ya llevaba varios días de ser asesinado. Lo que habían dicho los habitantes de esta región del Cauca es que él había sido sacado a la fuerza por algunos actores armados que todavía no han logrado ser identificados, que había sido amarrado a un árbol durante varios días, y lo que se desconoce es cuándo fue asesinado. Es precisamente a esta hora la comunidad del Cauca está realizando un acto en solidaridad con esta familia y con todos los líderes asesinados en este departamento para hacer un llamado al gobierno nacional, y se reúnen justamente en el Consejo Comunitario en solidaridad con la familia Trujillo. Paola, muchas gracias. Hasta la próxima. Qué bonita panorámica tiene de fondo de la capital de los colombianos. Hasta la próxima, Paola. Sumo a conversaciones a Jaime Herrera, corresponsal de Telesur en Perú. Jaime, decisión del gobierno peruano de establecer por 60 días estado de emergencia en la frontera con Colombia. Lo que pasaba en el departamento de Putumayo también tiene repercusión en Perú. ¿Qué se dice desde este país, Jaime? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? La realidad que nos describían desde Colombia es particularmente parecida o muy similar a la que se vive también en la provincia del Putumayo, acá en la región Loreto, en Perú. Cabe indicar que esta es una de las zonas del oriente reconocidas como las más pobres, las más vulnerables, porque no existe ahí presencia de escuelas, de puestos de salud, la presencia del Estado para poder ayudar a muchas de las personas que allí solamente se dedican a actividades de caza o de agricultura bastante pequeña, bastante solamente para el autoconsumo. Pero cabe indicar también que efectivamente en esos lugares hay zonas de cultivo de hoja de coca, pero es en muchos casos por el sometimiento que muchos de ellos tienen que hacer para poder subsistir, para poder lograr desarrollar en ese sentido. Hay inclusive algunas manifestaciones de especialistas. Conversaba con el investigador Hugo Cabieses y él nos comenta que la presencia de la Marina de Guerra tanto de Colombia como de Perú en el río Putumayo es permanente, es continua. No hay necesidad de llevar más gente armada a esta zona, sino más bien de llevar presencia del Estado en cuanto se refiere a la asistencia social. Eso es lo que nos decía Hugo Cabieces, pero además él sostiene una preocupación. El próximo año en Mocoa, en la parte de Colombia, se va a desarrollar el segundo foro panamazónico, que va a reunir a líderes ambientales, líderes indígenas de distintas partes de América y el Caribe. Y la presencia de militares, la presencia policial en el Putumayo, en la zona del Perú, probablemente pueda significar un riesgo de que este evento tenga alguna repercusión o algunos de los líderes indígenas que van a participar de ello puedan también tener cierta repercusión, no solamente por la actividad policial o militar que hay en Perú, sino, como lo decía hace un rato nuestra compañera, también por la persecución que siguen los líderes indígenas y los líderes campesinos también allí en Colombia. Juan Carlos. Jaime, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ahora bien, si usted recién se conecta con la señal de Telesur, la señal informativa de América Latina, tenga en cuenta hasta el momento información de último minuto recién suministrada por una de nuestras corresponsales en Colombia. En lo que va de este 2018 han sido asesinados ya hasta hoy, hasta este martes 17 de julio de 2018, 130 líderes sociales. Información además aparece reflejado en nuestro cintillo en pantalla, suministrada hace pocos segundos por Paola Fernández, corresponsal de Telesur en Colombia. Allí la información. Y en este mismo contexto de violencia que no ha disminuido en Colombia, sino que muy por el contrario va en aumento, la Fundación para la Libertad de Prensa ha emitido recientemente un comunicado y ahí alerta sobre el incremento de las amenazas de muerte contra los periodistas, contra los trabajadores de la prensa. La Fundación detallaba recientemente que en los últimos 6 meses de este 2018 se denunciaron 89 casos de amenazas de muerte contra trabajadores de la prensa. La propia Fundación está asegurando que solo en 2017, hace un año, hubo al menos 65 casos de periodistas que fueron asesinados con respecto al presente año.
Hablamos ahora de otras informaciones que también se reflejan en nuestra multiplataforma digital y que son suministradas por nuestros diferentes corresponsales alrededor del mundo. Comenzamos en Ecuador. Cristian Salas, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, solicitaron a la Fiscalía ecuatoriana que investigue a Fernando Valda, quien presuntamente estaría vinculado a acciones relacionadas con delitos contra la seguridad, piratería y contacto con proveedores de sistemas para interferir comunicaciones. Avanzamos, próxima publicación, Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá. Panameños continúan exigiendo que el gobierno cancele aumento de 8.3% al servicio eléctrico y que desista de la dispensa fiscal de $60 millones para que las ganancias de empresas distribuidoras sean aseguradas con dinero del Estado panameño. Rápidamente avanzamos, sigo en Centroamérica, María José Díaz, corresponsal de Telesur en Nicaragua. El tecnológico industrial, comandante Camilo Ortega Saavedra en Masaya, fue liberado este martes por la Policía Nacional, lugar que utilizaron como puesto de mando los grupos vandálicos para secuestrar, asesinar, torturar a varias personas. Y allí ya fue liberado este instituto, el Instituto Tecnológico que hace vida en Masaya. Esto es en Nicaragua. Avanzamos, más informaciones. Luis de Jesús, después de 120 años de ocupación colonial estadounidense, es hora que Puerto Rico logre su independencia y soberanía. La izquierda latinoamericana y mundial está consciente y por ello su solidaridad y apoyo a la isla y a Óscar López Rivera en el 24º Foro de Sao Paulo en Cuba. Allí información suministrada por Luis de Jesús, compañero periodista de Telesur. Este es nuestro tema en desarrollo. La Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta roja para 4 municipios de Costa Rica para tener bajo mayor vigilancia a todos esos territorios y para tener más informados a sus habitantes sobre los constantes aguaceros. No es el lugar de la noticia. Fernando Francia, más detalles. Fernando, saludos. Juan Carlos, un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia de Telesur. Costa Rica se mantiene bajo la influencia de la 16ª onda tropical de esta temporada y ya está entrando la número 17. Se mantienen lluvias en gran parte del territorio nacional, no aquí en la capital, pero sí en la zona caribeña y la zona norte, en donde este fin de semana ha llovido más que lo que está presupuestado para todo el mes de julio, y eso ha impactado, por supuesto, en la saturación de los suelos, que se mantiene con mucha humedad, con mucha agua, y esto genera las inundaciones que pues se ha podido ver sobre todo en la zona caribeña, en la provincia de Limón, la costa atlántica de Costa Rica. Así las cosas, se mantiene la alerta roja en esas zonas, no en todo el territorio nacional, pero sí pues las autoridades se mantienen alertas porque en cualquier momento seguirán habiendo algún tipo de catástrofes en diversas zonas del país. Las autoridades, incluido el presidente de la República, se ha trasladado hacia las zonas para ver con sus propios ojos lo que está sucediendo, y ha dicho que se asignarán recursos para atender esas emergencias. Fernando, gracias. Hasta la próxima. Avanzamos, revisamos nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. En pantalla la pregunta tenía que ver con nuestro primer tema. Ante la arremetida de fuerzas conservadoras en el mundo, ¿qué importancia cobra un evento de la magnitud del Foro de Sao Paulo? Usted podía opinar en nuestras cuentas corporativas, @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. José Manuel Barroso. Ante la cruzada de la derecha y fuerzas imperiales en contra de los movimientos progresistas y de izquierda, en este momento histórico es la hora del poder popular para seguir construyendo la unidad revolucionaria en la patria grande. La premisa debe ser solidaridad latinoamericana. Primera respuesta. Avanzamos. Jorge Narváez, que ellos son los que están de más y el mundo pide a gritos equidad. Ya basta del imperialismo criminal, depredador, yanqui y sus secuaces. Otra de las respuestas de nuestros usuarios. En pantalla, más publicaciones, sus respuestas que ya son mostradas en pantalla tradicional de Telesur, la señal informativa de América Latina. Joaquín Brandt. Fundamental esta instancia para que líderes populares y movimientos de izquierda sumen fuerzas, debatan,
en estrategias para que emerja una nueva oleada popular en nuestra América que gobierne durante los próximos años en beneficio de las grandes mayorías. La etiqueta Foro de Sao Paulo. Más respuestas, Miguel A. Bolaños. El Foro de Sao Paulo sirve para concienciar a nuestros pueblos de que la izquierda en el mundo está más viva que nunca, que va a tomar mucha fuerza en las próximas décadas por el agotamiento del capitalismo en todo el mundo. México es un ejemplo de ese avance, publica Miguel Bolaño. Otra respuesta, revisamos, esta es la última por tiempo, ya es casi la hora en punto de las 00 y viene el noticiero cultural de Telesur. Yaol Altán, es vital porque la derecha querrá agredir aún más a Venezuela antes de las elecciones de Brasil. La victoria de López Obrador los tiene muy perturbados. Allí algunas de sus respuestas, las respuestas que usted emitía a través de nuestras cuentas oficiales, @temastelesur, @telesurtv y @juanctelesur. Ya para despedir, les dejamos con el video web del día. Son producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en nuestra cuenta en Facebook de Telesur. La empresa Monsanto, la misma empresa que hace unos años propuso el uso de combustibles vegetales, está siendo juzgada porque sus productos, que supuestamente son para mantener sanas las plantas que nos alimentan, pueden ser cancerígenos. Con estas imágenes de referencia, despedimos esta jornada de Temas del Día. Será hasta la próxima. Tenga buenas tardes si está en América.